esta parte estamos con otro ejercicio del tema de logaritmos exponenciales y justamente logarítmicas, las funciones, y nos dan lo siguiente. Nos dicen que nuestra función va a ser igual a x elevado al logaritmo neperiano de x. En esta parte, como en el ejercicio anterior, vamos a aplicar el truco del logaritmo neperiano, que yo a ambos lados de la igualdad podría aplicar el logaritmo neperiano. Entonces le aplico el logaritmo neperiano a la primera parte de la igualdad, va a ser igual al logaritmo neperiano a la segunda parte de la igualdad, también le aplico x al logaritmo neperiano de x. Y con esto todavía no estoy derivando, simplemente estoy aplicando propiedades de los números reales. Lo siguiente que puedo hacer es, habíamos visto que cuando el x, en este caso, el x está elevado al logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, por las propiedades de los logaritmos, llegamos a saber que este exponente puede pasar delante del otro logaritmo. Y me va a quedar logaritmo neperiano de y, o de la función, va a ser igual al logaritmo neperiano de x que pasó adelante, multiplicado por el logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de algo multiplicado por ese mismo algo, es decir, si yo tengo x al cuadrado multiplicado si yo tengo x multiplicado por x, ¿a qué da igual? A x elevado al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano elevado al cuadrado, pero todo esto, pero elevado al cuadrado. Y ahora sí, lo que tengo es una igualdad y lo que voy a hacer es aplicar la derivada implícita. Por lo tanto, ¿a qué equivale derivar implícitamente? A aplicar derivada a ambos términos de mi ecuación. Por lo tanto, la derivada de una función, en este caso del logaritmo neperiano de una función, equivale a lo siguiente, a poner 1 sobre la función, pero por la regla de la cadena habría que multiplicarle por la derivada de esa función que es y en la parte de arriba. Y 1 por cualquier cosa me va a dar cualquier cosa. Por lo tanto, la primera parte quedaría de la siguiente manera: la derivada de y sobre y va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos lo que está más afuera, es el exponente. Luego tenemos el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, acá simplemente no tenemos x elevado al cuadrado, sino tenemos una función que es el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, eso equivale, por la regla de la cadena, a lo siguiente: el 2 pasa adelante, multiplica la función al logaritmo neperiano de x, y todo eso está elevado a la 2. Por lo tanto, 2 menos 1 me da 1, lo cual no pongo porque se sobreentiende que está ahí, y por las puras puse este paréntesis. Pero luego, por la regla de la cadena, tendríamos que multiplicar por la derivada de esta función. Es como si esto fuera u elevado al cuadrado. El 2 pasa adelante, se pone el u, que es la función logaritmo neperiano de x, pero al final, por la regla de la cadena, habría que multiplicar por la derivada de u, o la derivada del logaritmo neperiano de x, que es justamente 1 sobre x, seguidamente. Lo que voy a hacer es simple. Como en esta parte yo tengo una división y lo que me piden a mí es la derivada de y o y', lo que está dividiendo, es decir, la derivada de y que está arriba, va a ser igual a lo siguiente: lo que está dividiendo pasa al otro lado de la expresión, en este caso a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar 2 que multiplica el logaritmo neperiano de x, todo eso está sobre x, que va a multiplicar a y, que pasó multiplicando porque estaba dividiendo, y con eso habríamos hallado la derivada de la función, que justamente es lo que nos piden. Es igual a 2 veces el logaritmo neperiano de x, que multiplica a y, y todo eso sobre x. Y con esto habríamos terminado de derivar
utilizando la derivada de logaritmos, de un logaritmo neperiano, nuestra quinta fórmula básica, pero no de manera simple, sino aplicando la regla de la cadena. Y también hemos aplicado logaritmo de neperiano acá al lado de la igualdad para obtener una mejor forma de resolver la derivada. Gracias.